Hola, mi nombre es Marín Claudia y pertenezco al equipo de líderes pastorales. Hoy día nos reunimos a la última prédica de la serie Un lugar de milagros y es titulada Esperando en horas inciertas. Como vimos anteriormente, el lugar de milagros no es un lugar que esté en Google Maps, sino que el lugar de milagros es donde está Jesús. Y en su palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. Entonces, el lugar de milagro es donde hay personas, como usted y como yo, que adoramos a Dios, creemos en Él y ese es el lugar de milagros. Y hoy día vamos a ver Esperando en horas inciertas. En esta serie hemos hablado de milagros, pero ¿cómo esperar en horas inciertas? En horas que no encontramos lo que queremos y ese milagro que estábamos deseando nunca llega. Entonces, vamos a escuchar y a entender cómo esperar un milagro aun cuando no se entiende nada, aun cuando yo no entiendo nada, no entiendo por qué me pasan estas cosas, por qué no obtengo lo que quiero. Espero el milagro y no sucede, espero la protección y no sucede, espero la provisión y no sucede, la salud la espero y no me llega a mi vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros como hijos de Dios cuando queremos un milagro, anhelamos un milagro y ese milagro no llega? Y eso lo vamos a ver ahora. La palabra de Dios en el Salmo 37-39 dice: El Señor salva a los justos y le da fuerza en momentos difíciles. Ahora vamos a entender a través de esta reflexión que el Señor está con nosotros. Y cuando pensamos que Dios no nos protege, en realidad sí nos está protegiendo. Y hay momentos en nuestras vidas que vamos a vivir horas inciertas, horas que vamos a pensar de que no tenemos una respuesta, quizás no sentimos la presencia de Dios, creemos que Él se ha alejado de nosotros, pero este salmo, el Salmo 37-39 dice que el Señor salva a los justos, y los justos somos usted y yo que fuimos justificados a través de la sangre de Cristo. Y dice, y le da fuerza en momentos difíciles. Cuando no llega tu milagro, no te inquietes, porque Dios está en ese lugar. ¿Cómo seguir esperando el milagro? Es el tema de todos, porque a veces nos ponemos muy ansiosos y queremos tener la respuesta ya de eso, lo que queremos, lo que anhelamos y lo queremos ahora. Pero ¿cómo podemos o qué hacemos mientras esperamos un milagro? Hoy día vamos a compartir juntos en Hechos 16 al 35, que habla sobre la historia de Pablo y Silas, unos grandes misioneros que ellos recorrieron todas las ciudades predicando el Evangelio, pero vamos a ver cómo, a pesar de que estaban haciendo lo bueno, a pesar de que estaban sembrando palabra y ellos iban a todos lados, se desgastaron por la obra, por el servicio. Vamos a ver que ellos también vivieron momentos difíciles como los tuyos, como los míos, pero vamos a ver las claves de cómo hacer para esperar el milagro aún en esos momentos inciertos, en esas horas inciertas. ¿Cómo esperar el milagro? Y vamos a hablar de 4 puntos principales. A través de la historia de Pablo y Silas, unos misioneros donde iban ellos predicaban el Evangelio. El primer punto es recordar que Dios tiene el control. La semana pasada hablamos de la alimentación a los 5.000. Era una gran multitud, en un lugar remoto y nada para comer. Pero mucho antes de que estuviera el problema, Dios ya tenía la solución. Y eso nos pasa a nuestra vida. Nosotros pensamos que tenemos un problema y que Dios no tiene la solución, pero en realidad Dios siempre está al control de todo. Vamos a leer Hechos 16 y dice: Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que le quitaran la ropa, los golpearan con vara de madera, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies con un cepo. ¡Wow! Esto le pasó a Pablo y Silas cuando ellos estaban dando la palabra del Señor. Y había una chica que estaba con un demonio, con un espíritu de adivinación, del cual ellos siempre pasaban, Pablo y Silas, por ahí, y ella decía, ellos son los que dan el Evangelio, las buenas noticias, pero no era ella en realidad, sino que el espíritu de adivinación que estaba ahí.
Cuando Pablo se cansa de esta situación y se da cuenta que la chica estaba en realidad con un espíritu de adivinación, se acerca a ella y reprende a ese espíritu, el espíritu la deja a la chica y los dueños de esa jovencita vinieron y ellos pidieron que fueran encarcelados Pablo y Silas. Y de ahí viene el castigo que recibieron. Imagínense, ellos por hacer lo que Dios le había pedido recibieron golpes con vara, recibieron cárcel en el lugar más oscuro del calabozo y con cepos en sus pies. El carcelero cumplió y hizo todo lo que le habían pedido de que estas personas no se escaparan. Cuando no recibimos lo que esperamos, cuando no recibimos por lo que trabajamos, porque Pablo y Silas era su trabajo dar las buenas noticias de la salvación. Ellos se dedicaban a eso, iba de pueblo en pueblo para predicar las buenas noticias y aún así le pasó esto. Cuando no recibimos lo que sembramos, ellos siempre sembraban la palabra. ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué eran injustamente carcelados? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando pensamos que el Señor no tiene el control de estos momentos? Pero, hermano, déjame decirte que Dios sí tiene el control. Y tiene el control de todo esto porque nosotros somos sus hijos. En Romanos 8:28 dice que todas las cosas al cristiano le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vos y yo somos llamados. Entonces todas las cosas que nos pasen, buenas y malas, van a venir a nuestro favor. Y ahora vamos a ver cómo la historia de Pablo y Silas, a pesar de este mal momento que les tocó vivir, y no fue el único, porque ellos sufrieron muchas persecuciones y muchos golpes por dar la palabra del Señor. Pero recordar, hermano, que Dios tiene el control. Dios siempre tiene el control de todas las circunstancias que nosotros nos toca vivir. El punto número 2 es, no renuncies a tu fe. No renuncies a tu fe. Aun cuando la estés pasando mal, no renuncies a tu fe. Solo ven el milagro de Dios aquellas personas que nunca dejan de adorar. Y vamos a ver en historia, seguimos con Hechos 16 al 25, que dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando, cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros se escuchaban. De repente hubo un gran terremoto en la cárcel que sacudió hasta los cimientos. Al instante, las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver que las puertas de la cárcel estaban de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de quitarse la vida, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas daño, estamos todos aquí. Vamos a leer hasta ahí. Acá vimos que Pablo y Silas, a pesar de que la estaban pasando mal y estaban lastimados, ellos nunca se cansaron de orar y de adorar con alabanzas. Pero también vemos otra cosa, que después de este terremoto, que sus cadenas fueron al piso, que ellos estaban libres, se podrían haber escapado, pero no lo hicieron. Entonces, en este momento de incertidumbre, ellos no renunciaron a su fe. Oraron, adoraron y fueron íntegros. Porque ellos se podrían haber escapado, pero no lo hicieron. Porque su fe no le permitió hacer nada malo. Entonces, hermano, cuando te pase un momento que tu milagro no llega, que vos pensás que lo bueno le pasa al vecino, le pasa al otro, pero a vos no te pasa, no pierdas la fe, no pierdas la fe. No dejes de orar, no dejes de alabar y no dejes de tener integridad. Porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que estemos firmes, que tu fe no sea movible, sino que vos te mantengas firme esperando el milagro. Miren lo que pasó por esa buena actitud. Porque si ellos hubiesen desistido, si no hubiesen cantado, adorado, si no hubiesen sido íntegros como lo fueron, no hubiese pasado el milagro que pasó a continuación. Dice que el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después se le acercó y le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto a toda tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. En sus peores momentos, no dejen de orar,
En sus peores momentos no dejen de alabar y en sus peores momentos no dejen de ser íntegros, no dejen la fidelidad para Dios, porque sus buenas acciones, ustedes siempre en los momentos difíciles van a demostrar de qué están hechos, de qué están hechos. Y su ejemplo, sus buenas obras hacen que los demás alaben al Padre. Y ahora lo vemos acá claramente. Pablo y Silas se comportaron como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios con fe. No dudaron, no renunciaron a su fe. Y por eso es que el carcelero se rindió ante ellos y les preguntó, ¿cómo puedo ser salvo? El mismo Dios que ellos no se cansaban de orar y adorar en la cárcel, que él escuchaba estando a lo lejos, pero los veía como unos locos que estaban presos nada más, pero después de ver su actitud, que no renunciaron a su fe, lo convencieron, sus buenas obras convencieron al carcelero. Llegaron ante Pablo y Silas, se arrodilló y le dijo, ¿qué puedo hacer salvo? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y en ese momento le presentó el evangelio al carcelero, pero también toda la familia del carcelero fueron salvos. Entonces, vemos que no renunciar a nuestra fe, y solamente cuando vamos a ver los milagros de Dios, cuando nos dejamos de adorar. No tenemos que dejar nunca de adorar, de orar y de ser fiel a nuestra fe. El punto número 3, confía en el tiempo de Dios. A veces uno se desespera cuando lo que pidió no llega a tiempo. Entonces, acá nosotros estamos aprendiendo que tenemos que confiar en los tiempos de Dios. No son nuestros tiempos, sino es el tiempo de Él. Y Dios tiene un plan incluso en nuestros problemas. Dios tiene un plan incluso en nuestros problemas. Miren lo que dice 2 Corintios 12:10. Me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas veces creemos que nuestros momentos de debilidad son todo, pero en realidad es cuando más fuerte tenemos que ser y mientras más estemos unidos a Él, más fuerte. Y esas debilidades no van a ser de menosprecio, sino en realidad van a hacernos más fuerte todavía. ¿Acaso algo nos puede separar del amor de Dios? ¿Acaso hay algo que nos pueda separar? ¿Será que ya Dios no nos ama en nuestro problema, en nuestra aflicción? Claro que no. A pesar de todas las cosas malas que nos pasen, Dios está ahí, Dios tiene el control. Tenemos que confiar en sus tiempos, Siempre le digo a mis hijos que hay cosas que yo no les voy a dar nunca. Es un ejemplo. Hay cosas que le voy a decir, espera, ahora no estás maduro para eso. Hay cosas que le voy a decir, jamás te lo voy a dar. Y hay cosas que se las voy a dar en el momento. Creo que así, de esa manera, Dios actúa en mi vida. Me dice, Claudia, esto sí te lo voy a dar ahora, pero hay cosas que me dice, no te las voy a dar nunca, porque sé que no te van a ser de beneficio. Y hay otras tantas cosas que me dice, ahora no, Claudia, te la voy a dar cuando estés preparada. Entonces, eso nos dice papá todo el tiempo. Papá es un Dios amoroso que Él sabe lo que nos conviene. Entonces, debemos confiar en los tiempos de Dios. Wow, hablando de tiempos de Dios, nosotros crecimos en esta iglesia, mi marido y yo crecimos acá. Teníamos 5 años, yo tenía 5 años cuando conocí al Señor a través de la escuela bíblica de esta iglesia, cuando era apenas un salón en el barrio Aguaribay. Y hace 4 años atrás, después de haber crecido en esta iglesia, sentimos de parte de Dios, creíamos que era de parte de Dios, que había un ciclo que se había terminado en Misión Cristiana. Y nosotros nos fuimos a otra iglesia. Experimentamos lo que era viajar un poquito más lejos, desde Palmira hasta Buen Orden, muchas veces a la semana. Y nosotros decíamos, wow, teniendo la iglesia 5 minutos, después viajar un par de kilómetros, era una distancia que recorrer. Nosotros entendimos que los tiempos eran de Dios. El irnos a otra iglesia, el estar lejos, valoramos mucho nuestra casa, valoramos mucho el decir, lo tenemos cerca a la iglesia. Y estuvimos allá y el Señor hizo un proceso con nosotros. Hizo un proceso.
crecimos y por eso le digo que tenemos que confiar en el tiempo de Dios. Hay cosas que nosotros queremos ahora, ya, pero papá dice, no estás maduro para tenerlo. Entonces, Él nos pone en un proceso y nos hace esperar. Y esa espera es saludable. Entonces debemos confiar en el tiempo de Dios. Cuando a principios de este año nosotros volvimos a la iglesia, a Misión Cristiana, entendimos muchas cosas y nuestro corazón había madurado porque los procesos de Dios son así. Él actúa con todos nosotros de manera distinta porque papá es un papá especial para cada uno. Él sabe tener detalles con vos y conmigo. Él sabe cómo tratarnos, cómo ayudarnos para que nuestro carácter se moldee al de Él y podamos entender su palabra, vivirla y ponerla por obra. Entonces, debemos confiar en los tiempos de Dios. Nosotros todo el tiempo estamos ansiosos, queremos cosas, pero papá nos dice, espera, o te lo doy ahora, o nunca te lo voy a dar, pero debemos de confiar en los tiempos de Dios, que Él sí sabe lo que verdaderamente necesitamos. Hay tiempo para todo y hay que esperar en los tiempos de Dios. Hay tiempo para todo y hay que esperar en los tiempos de Dios. El punto número 4 es abraza el milagro mayor. Nosotros todo el tiempo queremos cosas y cuando pensamos que el Señor no nos escucha, que no nos da lo que queremos, lo que necesitamos, lo que anhelamos, nos olvidamos de algo más importante, de abrazar el milagro mayor. Y ahora lo vamos a ver. En Juan 6, 26 al 27 dice, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tales como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darle el Hijo del Hombre. Juan 6, 26 al 27. ¿Se acuerdan que estábamos hablando la semana pasada de la alimentación a los 5.000? Bueno, cuando Jesús pasó al otro lado del lago, encontró las mismas personas. Y esas personas lo volvieron a ver a Jesús. Y Jesús, sabiendo las intenciones de su corazón, le dice, ustedes no vienen a mí por mis enseñanzas, vienen a mí porque les di de comer. Entonces, muchas veces nos acercamos a Dios por lo que Él nos puede dar y no por lo que Él es. Entonces acá Jesús, sabiendo las verdaderas intenciones, le dice, ustedes se acercan a mí porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No la entendieron. Pongan su energía en buscar la vida eterna que solamente el Hijo de Dios la puede dar. Y el Hijo de Dios es Jesús. Los milagros solamente son señales nada más. No nos tenemos que aferrar a esa señal, sino que tenemos que aferrarnos al Dios que hace los milagros. Muchas veces venimos al Señor por lo que Él nos puede dar. Y eso no tiene que ser la intención de nuestro corazón. Nos debemos acercar a Él por lo que Él es, por lo que Él es. Si a veces yo me pongo a pensar esto, si mi hijo solamente me visita a mí por lo que yo le puedo dar y todo el tiempo, mamá, ¿me puedes dar? Mamá, mamá, mamá. Pero yo digo, hijo, ¿cuándo vas a venir a mí por lo que yo soy? Es un ejemplo, pero yo me pongo a pensar a veces, yo como hija de Dios, si yo todo el tiempo me acerco a pedirle, pero realmente no quiero estar con Él, escucharlo o hablar con Él, sino que solamente vengo con un corazón de pedir el milagro, de querer lo que yo necesito ahora. Yo me imagino si yo como mamá me dolería que mi hijo solamente venga a mí por lo que yo le puedo dar y no que se acerque a mí por lo que yo soy. Y creo que papá también no merece que sea esa la actitud de nuestro corazón. Entonces no nos acerquemos a papá por las señales milagrosas, sino acerquémonos a Él por lo que Él es, porque Él es nuestro Dios. A veces pensamos que es eso nada más, pero Dios es más que milagros, es más que milagros. El milagro más maravilloso que obtenemos es sentir su presencia, es su salvación. Podemos tener el milagro de la sanidad, podemos tener el milagro de lo material que necesitas. Ese milagro nuestro Dios lo hace
lo hace, pero el maravilloso milagro que Él nos da es el milagro de la salvación, que a través de una pequeña oración que no dura ni 5 segundos, cuando uno sinceramente le entrega el corazón a Jesús, le dice: Jesús, creo en vos con todo mi corazón, inmediatamente somos parte de la familia celestial. Somos adoptados por el sacrificio de Jesucristo, somos hijos del Padre, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y empezamos a vivir una vida eterna desde acá, desde esta vida terrenal. Esta vida terrenal la tenemos que disfrutar como parte de la vida eterna. Y cuando nuestro cuerpo muera o cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros vamos a estar ahí en su presencia disfrutando. Pero el mayor milagro es estar con Él y disfrutar de su presencia acá en la tierra. En Juan 20, 30 al 31 dice: Jesús hizo muchas señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que crean en su nombre, que da vida eterna. Entonces, en la Biblia se han escrito un puñado de los milagros que Él hizo. Él hizo muchos más milagros mientras estuvo acá en la tierra y lo sigue haciendo. Pero solamente son para que nosotros creamos nada más. Son señales de las cosas que Él hace. Pero nosotros ahora estamos siendo desafiados para abrazar el milagro mayor. Y el milagro mayor es que en nuestras horas inciertas, primero, ¿cómo esperar el milagro en esas horas tan inciertas que no se entiende nada? Primero, recordar que Dios tiene el control. Mucho antes de que enfrentes el problema, Dios ya tiene la solución. Segundo, no renuncies a tu fe. Solo ven los milagros aquellas personas que nunca dejan de adorar. Tercero, confía en los tiempos de Dios. Dios tiene un plan incluso en los problemas. Y cuarto, como decíamos, abraza el milagro mayor. Y el milagro mayor no es lo que puedas obtener de Dios. El milagro mayor es una vida con Dios. Experimentar una vida con Él es el mayor milagro. Disfrutar cada uno de esos beneficios que Dios nos da, que comienzan acá durante nuestra vida en la tierra. Entonces repetimos lo último: el mayor milagro no es lo que puedas obtener de Dios, sino que el mayor milagro es una vida con Él, una vida con Dios. Entonces yo te animo que con esta palabra de cómo estar en esas horas inciertas, cómo esperar en esas horas inciertas, vos no te olvides que tenés que recordar siempre que Dios tiene el control, no renuncies a tu fe, confía en los tiempos de Dios y abraza el milagro mayor. Yo te invito a que cierres los ojos y vamos a orar. Papá, te damos gracias por esta palabra que es viva y eficaz, que llega a lo profundo de nuestra alma. Te pedimos que tú la hagas más clara en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos entender que a pesar de todos los momentos difíciles que nos toca vivir en esta vida, tú nos dijiste que confiáramos, porque tú habías vencido al mundo. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias por tu palabra porque nos da aliento, porque nos ayuda a esperar aún en esos momentos difíciles, en esos momentos que no podemos ver la salida. Y tú nos dices: yo tengo el control de todo. Yo tengo el control de todo. No renuncies a tu fe, confía en los tiempos de Dios y abraza el milagro más grande, que no es lo que puedas conseguir de mí, sino una vida conmigo, nos dice el Señor. Así que te damos gracias, papá, por esta palabra y ayúdanos a poder vivir en milagro, pero disfrutando de tu presencia y estando en todo el momento con vos y tu presencia. Gracias, papá. Amén.